Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Una vez más, reciban también saludos allá de su hermana congregación en Tijuana, San Diego, y también yo sé que ustedes les mandan un saludo afectuoso a los hermanos ahí fieles y espirituales y consagrados al Señor, tanto de San Diego como de Tijuana. Amén. Damos gracias a Dios. Por ahí escuché en una ocasión, y es algo que es pues convicción de cada uno de nosotros, y debe de ser convicción de cada uno de nosotros. Y decía una persona: yo llego a la congregación pues cuando ya comienza la predicación, porque eso es lo importante, decía esta persona. Pero qué tristeza nos da, iglesia amada del Señor, que leemos la Escritura y leemos la Escritura y releemos la Escritura y no nos entra el corazón y no llena, no llega al Espíritu. Hermanos, fíjese bien, cuando estemos en la presencia de Dios ya no va a haber predicación, sino solamente alabanza. Solamente alabanza, honor, reconocimiento. Lleguemos a la alabanza al Señor. Es muy importante que nosotros nos llenemos de Él desde el principio, iglesia, porque ahí empiezas a recibir. Empezamos a recibir de la administración de Dios. Y cuando viene la siembra de la palabra en nuestros corazones, entonces con más facilidad germina y da fruto. Amén. Hoy voy a compartir con ustedes el tema que le titulé La obediencia puesta a prueba. Siempre será puesta a prueba la obediencia, siempre. De igual manera, la fe siempre será puesta a prueba. De hecho, nuestra obediencia es el resultado de la fe, y la fe se denota con obediencia. Muchas veces no podemos separarla. La obediencia será puesta siempre a prueba. Hoy voy a compartir con ustedes, hermanos, damos gracias a Dios por la invitación a los pastores Gómez, a la familia Gómez. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y es una oportunidad, siempre cuando le inviten a predicar a los que le ayudan al pastor Gómez, es que me pongo bien nervioso, todos nos ponemos nerviosos. Y damos gracias a Dios porque nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Porque si no, entonces ya estamos en otra situación de autosuficiencia. Y nuestra suficiencia no proviene de nosotros, proviene de ¿quién? De Dios. De Dios. Voy a compartir con ustedes el contexto de lo que está en 1 Samuel 15:1. 1 Samuel 15:1, y vamos a poner atención, hermanos, porque muchas veces leemos y son historias muy conocidas, pero muchas veces leemos y no alcanzamos a extractar los principios que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Cuando leemos y pasan de largo esos principios, estamos desaprovechando muchas bendiciones. Pero cuando ponemos atención y Dios empieza a ministrarnos en el Espíritu, por el Espíritu y a nuestro Espíritu, hermanos, entonces aprovechamos esas riquezas espirituales del Señor. La obediencia siempre será puesta a prueba. 1 Samuel 15:1.
Después Samuel, el profeta Samuel, le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor, a las palabras de Jehová. Iglesia, Dios siempre probará nuestra obediencia, siempre. En todos los acontecimientos, absolutamente en todos los acontecimientos que sucedan en nuestra vida, cada día, absolutamente en todos esos acontecimientos, Dios estará probando nuestra obediencia. Siempre usted y yo daremos cuenta de nuestra obediencia a Dios. Y posiblemente en esas circunstancias que vinieron a nuestra vida durante esta semana pasada, o quizás durante esta quincena pasada, la obediencia, o con relación a la obediencia, haya sido probada precisamente nuestra obediencia en 15, 35, 70 o 100 veces, hermanos. Las que sí atendimos y nos dimos cuenta y salimos adelante, pues gloria a Dios. Y muchas de ellas, de hecho, cuando Dios nos prueba nuestra obediencia, muchas de ellas cuando obedecemos hasta pasan desapercibidas. Sin embargo, las que nos dimos cuenta que no aprobamos, esas empiezan a darle vuelta a nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué fallé? ¿Qué pasó? ¿Por qué no decidí conforme a lo que Dios había establecido? Y esas quizás pruebas del Señor en el diario vivir, hermanos, la paciencia va a ser puesta a prueba, la tolerancia va a ser puesta a prueba, el recordar que como iglesia, como creyentes, hermanos, debemos de compartir el evangelio con otros, debemos sembrar la palabra de Dios con otros. Entonces, en ocasiones vamos a tener la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Tenemos que obedecer al Señor, porque muchas veces Dios hasta pone las cosas para que siembres la palabra. Quizás Él, el que está atrás en la fila y en el mercado, quizás vas ahí al centro comercial y una persona tiene necesidad y se nota su cara, y solamente con que le digas: Dios está contigo, no tengas miedo, Dios está contigo, y te vas, será suficiente muchas veces para que esa persona recobre ánimos. Pero muchas veces desobedecemos. Y esa obediencia siempre será puesta a prueba. A veces no pasamos las pruebas. Por ejemplo, cuando le contestamos incorrectamente a nuestro cónyuge, cuando le contestamos incorrectamente a nuestros hijos, cuando le contestamos incorrectamente quizás a algunos de ustedes que tengan a sus padres o a sus hermanos, y no pasamos la prueba, no pasamos por alto la ofensa, etcétera, etcétera. Tantas cosas en donde el Señor Dios una y otra vez va a poner a prueba nuestra obediencia. Hoy mismo, ¿verdad? Hoy en este día, muchas veces vamos a decir, cuando llegues el domingo a la congregación, hoy en este día, no me siento cómodo porque llegué tarde al servicio. O también, ¿verdad? Hoy estás en tu casa, son las 12, 11:30, y dices: hoy como que no tengo ganas de ir al servicio. Hoy no tengo ganas de ir, como que no me siento con ganas de ir al servicio. Y Dios te contesta ahí en tu corazón: pero si eres el pastor, ¿cómo no vas a ir? Pero aplica para todos. Ahora, nosotros como pastores, nosotros como ministros, tenemos también el derecho de decir de repente: hoy como que no me siento bien para la congregación. Somos humanos. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Tenemos el derecho de sentirlo y pensarlo, pero no lo vamos a hacer. ¿Es eso?
pero no lo vamos a hacer porque sabemos que tenemos que estar donde Dios quiere que estemos. Esa es la realidad, hermanos. No importa cómo te sientas, no importa si te duele la cabeza, no importa si estás pasando un día difícil, aquí debemos estar, iglesia. Porque ¿en dónde más podemos recibir fortaleza? ¿En dónde más podemos recibir aquello que requerimos urgentemente como un hospital? Cuando te sientes mal en el área física, ¿no vas al hospital urgentemente? Cuando sabes que tienes que ir, hermanos, ¿dónde más debemos estar cuando requerimos ser atendidos espiritualmente en nuestras necesidades? En lo que Dios estableció en su iglesia, con los hermanos en la fe, quien me van a recibir con una sonrisa, con un saludo y me va a dar una palabra de aliento, de fortaleza, para que usted y yo salgamos diferentes que como entramos y aún en nuestro estado de ánimo. Es la realidad, hermanos. Pero Dios nos va a probar hasta en eso. ¿En dónde está nuestra confianza? O Dios va a decir, ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu seguridad? ¿En dónde está tu pasión? ¿En dónde te sientes mejor? Y ahí viene la prueba. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Mira, hace muchos años, con mi esposa, cuando íbamos iniciando en el Evangelio, hace ya alrededor de 30 años, un poquito más, alrededor de 30 años, pues nuestro matrimonio no fue lo que es hoy siempre. Tuvimos 10 años de matrimonio fuera del Señor. Teníamos religión, pero fuera del Señor. E hicimos un pacto ella y yo, mi esposa. No importa cómo estemos ese día. No importa si nos estamos conflictando o tenemos conflicto 15 minutos antes de llegar al grupo de hogar, porque asistíamos a grupos de hogar y estaban al alcance, estaban como con los vecinos. No importa si estamos totalmente incorrectos en nuestras actitudes mutuamente, ¿no? Nuestro compromiso es con el Señor y tenemos que estar ahí porque ahí es donde se nos va a ayudar a salir adelante. Y Dios nos probó y Dios nos ayudó a salir adelante, hermanos. Pero ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué sucede? ¿Y cómo nos sentimos cuando accionamos de forma incorrecta? Cuando sabemos que no obedecimos, cuando contestamos de forma incorrecta, como le digo, cuando hablamos fuerte, cuando hicimos sentir mal a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y no obedecimos cuando debíamos y estábamos en la condición especial de accionar como Dios desea. Acuérdese, en esos momentos críticos, en ese momento en donde se va a probar nuestra obediencia, hermanos, no haga ni reaccione como siente hacerlo. Haga y reaccione como sabemos que tenemos que hacerlo y como lo hemos aprendido en el Señor. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Esa palabra debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Esos principios de Dios deben de estar siempre vigentes en nuestras vidas. Hacerlos carne. Y a veces va a ser difícil. Y cuando cometemos el error, cuando fallamos, cuando erramos, que precisamente ese es el pecado, fallar, errar, hermanos, pues vamos a estar todo el día dándole vueltas y vueltas y vueltas. Pero gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos redarguye. Porque si no fuera así, entonces no está el Espíritu Santo en nosotros. Eso tenemos que reconsiderar. Mis hermanos, es necesario conocer y estar atento a las palabras de Dios. Es necesario conocer y estar atento a las instrucciones que Dios da a sus hijos por medio de su palabra. Nunca olvidemos, iglesia, es indispensable que siempre esté esa palabra, esos principios de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para entonces ponerla por obra. Porque el ponerla por obra, el obedecerla, pues, nos lleva a confirmar que somos hijos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
La palabra de Dios no es solamente conocimiento, la palabra de Dios no va al intelecto, la palabra de Dios debe bajar al corazón. La palabra de Dios mucho menos es para contender, hermanos, no. Si no tomamos la palabra de Dios en el sentido correcto con el cual Dios nos la envió, iglesia, estamos perdiendo el tiempo. Dios nos llena de instrucciones, Dios nos llena de sus estatutos, de sus ordenanzas. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Y esto sucederá constantemente. La obediencia será probada por Dios constantemente. La obediencia siempre será puesta a prueba. Punto número 1, hermanos. De estos principios que vamos a extractar en este pasaje bíblico de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 y ahí en adelante. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y vas a tener una responsabilidad. Por tanto, ahora pues, está atento a las instrucciones de tu Dios. Está atento a las instrucciones de tu Padre. Está atento a las palabras de Jehová. Número 1, hermanos, debemos estar ¿cómo? Atentos. Debemos estar atentos. Ahora yo le digo una cosa, porque luego podemos confundir la teología. Yo le digo, ¿esta instrucción solamente fue para el rey Saúl o es para todos? Es para todos, hermanos. Siempre menciono yo lo siguiente: el rey Saúl y todos los personajes que usted y yo conocemos en la palabra de Dios, que Dios menciona en su palabra, fueron seres humanos como usted y como yo, igualitos. Igualitos, con sus necesidades, con sus deficiencias, con sus batallas. Y algunos sucumbieron, fueron puestos a prueba y no pasaron la prueba, pero otros salieron adelante. ¿Cuál cree usted que sea la decisión o la intención para nosotros, hermanos? Bueno, número 1, que aprendamos de aquellos y que nosotros estemos hoy siendo fortalecidos en su voluntad. La primera instrucción, estar atento. ¿Qué significa estar atento a las palabras de Jehová? La versión Dios habla hoy, en este mismo versículo que les leí, de 1 Samuel 15:1, dice: un día Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Y hoy en esta ya tarde, hermanos, dile a él que está a un lado de ti: escucha lo que el Señor te quiere decir. Está atento, está atento. ¿Qué es atento, hermanos? La palabra atento, el término atento, viene de shamá, del hebreo shamá, y quiere decir, estar atento significa, escuche bien, escuchar para obedecer. O sea, tiene que combinarse los dos factores o los dos términos o las dos características para entonces empiece a dar fruto en nuestras vidas. Escuchar para obedecer, pero con una actitud de alegría, con una actitud de hacer las cosas bien. Venía con mi hija esta semana, fui a su trabajo porque se le metió su carro al taller, y venía con mi hija y venía mi nieto menor, bueno, el que ya lo destronaron, ya la nieta es la menor, el segundo de abajo para arriba. Y le dije: mijo, ¿nos ayudas a abrir la reja? Y este Lucas se llama, hacía, mire, con una actitud, si ahorita se levanta y va corriendo y con alegría en su corazón. Y eso me lo muestra Dios a mi mente y a mi ser y a mi corazón y a todos. Me dice: así debemos obedecer los principios de Dios. Pero ¿cómo te sientes cuando le das una instrucción a tu hijo y empieza a ir a querer remejar el gremlin que tienen adentro? Ahí es la rebelión, hermanos. Bueno, así se siente Dios cuando nosotros también obedecemos, pero a fuerzas. Obedecemos, pero con una actitud de, bueno, te voy a dar chance, Señor. Cálmese, hermanos, por favor. Y así es mi nieto, y lo hemos comprobado, le damos una instrucción y él lo hace con la alegría, está corriendo y brincando y vaya a hacer las cosas. Gloria a Dios. Dios se complace en sus hijos obedientes, mis hermanos. ¿Y esa obediencia es en favor de Dios? No.
Esa obediencia es en favor de nosotros mismos, ya que el obedecer a Dios nos libra de muchas consecuencias. ¿Cuántos hemos padecido las consecuencias por desobedecer a Dios? ¿Ya aprendimos? ¿O necesitamos otro curso intensivo de consecuencias para comprender esto, hermanos? ¿O necesitamos otros varacitos espirituales? Hermanos, requeriremos una vez más del trato de Dios y luego andamos cabizbajos otra vez por nuestras actitudes, de que cuando viene la prueba de nuestra obediencia y no salimos adelante. Hay un principio en la palabra de Dios, un versículo bíblico que dice, no lo puse, discúlpenme, porque ahorita me lo trajo el Señor a mi mente. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en aquellos que han sido ejercitados en ella. Hermanos, necesitamos aprender de los errores, necesitamos aprender de nuestras desobediencias, pero no repetirlas una y otra vez. Es elemental que usted y yo crezcamos en el Señor. Perdón. Hermanos, es necesario obedecer al Señor Dios. Pero alguno preguntará, ¿pero por qué es necesario obedecer a Dios? Bueno, hermanos, punto número 2. La obediencia a Dios aleja el pecado de nuestras vidas. Esa es la realidad. La obediencia a Dios aleja el pecado de nuestras vidas. Y no solo eso, aleja las consecuencias por causa de la desobediencia. En 1 Samuel 15:2, voy a leer esta enseñanza, estos principios que estamos rescatando a través de esta historia en la Biblia. 1 Samuel 15:2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Tendrá consecuencias por haber estorbado la obra de Dios. Ve pues, le dice la instrucción de Dios, la instrucción de Dios a través del profeta Samuel. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Y mucha gente dice, por eso yo no leo la Biblia. Mira nada más que injusticia. Hermanos, el contexto social de aquellos tiempos así era. Hoy no es así. Pero el contexto social, la costumbre social en aquellos tiempos era guerras contra guerras y tenía que sobrevivir, ¿sí? O te aniquilaban o tenías que aniquilar. En este caso, hermanos, está hablando espiritualmente. Y todo eso que Dios le está diciendo que aniquile al rey Saúl, por medio del profeta Samuel, es el pecado, porque todo eso representaba el pecado, grandes y chiquitos. Pecados que se consideran muy serios, pero pecaditos, ¿sí? Que también quizás no se consideren tan serios, pero ahí están, ahí están. Amalec, pues, representa el pecado. Amalec representa el que te quiere destruir. Él te desea afectar. Él desea verte en derrota. Amalec desea verte en derrota. Amalec desea que tu matrimonio claudique. Amalec desea destruir las familias. Amalec era un enemigo del pueblo de Dios. Y si nosotros nos adentramos un poquito en el contexto que yo se los voy a narrar ahorita en este momento, los amalecitas fueron aquellos que impidieron que el pueblo de Israel pasara por sus tierras, obligándoles a rodear por un camino extenso en donde los más débiles iban a padecer las consecuencias del cansancio. Y sabiendo esto, los amalecitas aprovecharon para atacarles intempestivamente y a traición. Así es el pecado, iglesia. Así es el pecado, y el pecado hay que destruirlo, y esa era la orden de Dios para el rey Saúl por medio de Samuel. Dios le dice a Saúl, pues por medio del profeta Samuel, lo siguiente, Deuteronomio 25:17:
Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para las que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. O sea, tienes que destruir el pecado. Tienes que destruir todo aquello que quiere atentar contra tu vida y la vida de tu matrimonio y la vida de tu familia y de los tuyos, hermanos. Eso es lo que le está diciendo Dios a Saúl por medio del profeta Samuel. Parafraseando, en otras palabras, hermanos, acuérdate lo que le está diciendo Samuel a Saúl. Acuérdate cómo el pecado te tenía en esclavitud y cómo llegaba cuando estabas más vulnerable y te atacaba y deseaba destruirte, deseaba quitarte todo lo que tenías. Te comprometió el pecado para que quedaras mal en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. En el trabajo también te comprometió para que quedaras mal. Y si te manda Dios a aniquilar el pecado, debes hacerlo. La obediencia siempre será prueba, iglesia, y debemos obedecer para nuestro beneficio. Pero, hermanos, hermanas, punto número 3, es necesario obedecer, pero de verdad, hermanos. No obedezcamos en apariencia, porque eso es lo que hizo Saúl. Obedeció solamente en apariencia y las consecuencias vinieron. 1 Samuel 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, a eso sí destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Un corazón que desea solamente aparentar obediencia, realmente no está obedeciendo, hermanos. Hay mucho de desobediencia en alguien que solamente en apariencia lo hace. Esa persona, en este caso ese personaje, necesitaba ser renovado, mis hermanos. El decir verdades a medias, o si te preguntan, tú no digas nada, cállate calladito para que no salga la verdad. Hermanos, es una gran deficiencia como creyentes. Estamos siendo o seguimos siendo deshonestos. Estamos siendo doble cara. El cristianismo de apariencias, déjeme le digo lo siguiente, el cristianismo de apariencias ha hecho mucho daño. Muchas personas no quieren nada con Dios por causa de supuestos creyentes que solamente obedecen en apariencia. Hemos platicado, de hecho esta semana platicamos con una persona que nos dice que pues un familiar era predicador y ella veía que lo que predicaba en el púlpito, en casa, absolutamente nada. Imagínense nada más, solamente apariencia. Y eso ha hecho mucho daño a la iglesia, verdaderamente. Eso ha hecho mucho daño. Como dice la Escritura, mire, no entran ni dejan entrar a otros. Y no solamente no dejan entrar a otros, estorban y hacen que rechacen todo lo de Dios precisamente por su cristianismo de apariencia, que realmente no es cristianismo.
El cristianismo de apariencia, como le dije, apariencia ha hecho mucho daño. Muchas personas no quieren nada con Dios por causa de supuestos creyentes que se quieren pasar de vivos, pero en realidad siguen muertos y siendo utilizados por el enemigo, en donde no entran a esa madurez y no dejan entrar a otros por su mal testimonio. Señor Jesucristo de hecho dijo, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel de que vienen los tropiezos. Hay consecuencias, siempre habrá consecuencias. ¿Cuántos damos gracias a Dios que no estamos en la ley? Estamos en la gracia, hermanos. Estamos en la paciencia de Dios. Gloria a Dios, Padre. Gloria a Dios, nuestro Señor y Padre. Mis hermanos, a veces pensamos que en los lugares como estos, donde se predica la palabra de Dios, se es muy religioso o, como dicen, muy legalista. ¿Sabe usted que a los profetas los crucificaron? Bueno, usando el término que usa la gente totalmente confundida. ¿Sabe usted que a todos los profetas los mataron y los persiguieron por legalistas? ¿Sabe usted que a todos los apóstoles los persiguieron y los mataron por legalistas? El único que fue desterrado a la isla de Patmos fue Juan. ¿Sí? ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo fue crucificado por legalista? Esto es por venir a hacer que se haga a cumplir la voluntad del Padre y no a abrogar la ley, sino vino a hacer que se cumpla, hermanos, en el sentido que hoy estamos en la gracia. Saúl, pues, deseó engañar al profeta Samuel, pero verdaderamente deseó engañar a Dios. Obviamente sus guerreros habían recibido una instrucción diferente a la que el Señor Dios le dio a Saúl por medio del profeta Samuel. Pero el responsable fue Saúl. Mis hermanos, una vez me les digo, en este lugar podría decir que somos muy exigentes, pero es mejor estar conscientes y siempre repitiendo lo que dice Dios en su palabra para que el orden de Dios llegue a nuestras vidas y a nuestras familias, a que seamos acusados de que diluimos el mensaje del Señor. Como dijo por ahí un personaje en la historia, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y esa es una responsabilidad de nosotros los ministros, hermanos, y no podemos sucumbir ante la tentación de ser probados a diluir el evangelio y hacerlo. Eso no debe acontecer con nosotros, hermanos. Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio leal al original, simple y sencillamente a pesar de nosotros, hermanos. Debemos ser fieles al Señor Dios. El profeta Samuel lo fue y dio instrucciones a Saúl, sin embargo Saúl sucumbió. Este pasaje que estamos leyendo nos habla de que algunas cosas que sabemos que están mal y que nos llevan a fallar una y otra vez y erramos, o sea, no damos en el blanco, que eso significa pecar, va a venir la prueba. Y como mencionamos al principio, y hasta decimos a Dios, ¿verdad? Mira, en estas áreas, Señor, ya soy un cristiano bien maduro. Y como Saúl no, y hasta levantamos un monumento a esa acción que tenemos hoy, que hemos sido sanados y que ya estamos restaurados y que ya vencimos. Y en esas áreas sí, estamos adelante y hasta queremos hacer un monumento como lo hizo Saúl. Sin embargo, hay muchas otras áreas en las cuales no hemos estado haciendo bien las cosas. Dios desea que siempre vivamos en orden, en el orden de Él. Voy a levantar un monumento, decimos nosotros, porque ya dejé el pecado de la impuntualidad, por ejemplo. Qué chistoso, ¿no? Este ya lo traía preparado, hermanos. O voy a levantar un monumento porque ya tengo un poquito más de paciencia. Y ahí está el monumento tipo ¿se acuerdan el de Rocky Balboa? Y ahí está el monumento de nuestras victorias a la impuntualidad, a tener más paciencia. Pero el Señor dice, ¿y la codicia? ¿Y la mentira? ¿Y esas palabras que de repente se te salen? ¿Y esas ofensas con tu cónyuge? Y esa actitud que tristemente en lugar de ir desapareciendo se va agudizando cada vez. ¿Para eso no tienes monumento?
Hermanos, que nuestras victorias, por obra y gracia de Dios, nos lleven a seguir adelante, a seguir esforzándonos y a saber que separados de Él nada podemos hacer, y que es Cristo la esperanza de gloria en cada uno de nosotros, y que Dios se perfeccione en nuestras debilidades, y que Dios es el que nos va a llevar siempre de la mano, hermanos. Versículo 7, como leímos, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila o Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Y cuál fue la instrucción? Aniquilar el pecado, ese pecado mayor. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, porque esa es la instrucción del rey. Fue la instrucción del rey, no así la instrucción de Dios. Y también perdonaron a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Perdonaron de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable para sus ojos sí los destruyeron, pero no lo que les llamaba la atención y posiblemente hasta que les causaba un deleite. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Punto número 4. Jamás tengamos la intención, hermano, hermana, jamás tengamos la intención de ser tan vivos de querer sorprender hasta a Dios, como lo quiso hacer Saúl. Jamás deseemos sorprender a Dios y a nuestras autoridades tampoco. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjese, o sea, antes de que le preguntaran, él madrugó, por llamar así. Entonces vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Como diciendo, ya obedecí lo que Dios me ordenó a través de ti. Y entonces Samuel le dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Queremos sorprender a Dios, hermanos. Queremos engañar a Dios. Y ese lenguaje es el que a veces nosotros como pastores seguimos escuchando, hermanos. Esas acciones que no están correctas, que parecen insignificantes, pero que van a crecer y van a destruir las vidas. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta redacción, hermano, hermana? Antes de que Samuel, por parte de Dios, le preguntara a Saúl qué es lo que había acontecido, el rey Saúl, por llamarle así, le madrugó y dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ya, ni me preguntes, yo hice lo que Dios. O sea, esta reacción o esta acción, pues denota muchas sospechas, ¿no? Ahora, voy a poner esta analogía. Como los jóvenes, ¿no? Como que no salen bien en la escuela y termina el ciclo escolar. Y salen de la escuela, ¿verdad? Con sus últimas ahí notas, o ya saben sus notas, y ven cómo sus papás les van a preguntar, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Verdad? Y ven que le va a preguntar, y ellos se adelantan y le dicen así bien religiosos, ¿no? Nuestros jovencitos, gracias a Dios, en la escuela todo bien, ahí va, voy mejor que el Brian y la Chofis, esos, voy mejor que ellos, ¿no? Ellos iban mal. Y tratan de engañar, tratan de sorprender o ganar ahí antes de que me pregunten, ¿no? Pero en ocasiones, padres de familia, en ocasiones ante Dios son nuestras actitudes también. Nuestras acciones dejan mucho que desear. Y en donde no salimos adelante, o sea, no salimos aprobados, como que queremos autojustificarnos. No hemos salido aprobados. ¿Y qué viene entonces? ¿Qué le agregamos en esas áreas?
Que a veces nuestro mismo cónyuge también es usada por Dios y nos dicen, esposo mío, ¿otra vez? O esposa mía, ¿verdad? Otra vez. ¿Y qué viene la autojustificación? Como lo hace Saúl, que es lo que vamos a leer ahorita. ¿Ya aniquilaste todo? Entonces, ¿qué son esos balidos que se oyen? Y viene la autojustificación, igual que en el huerto del Edén. ¿Se acuerda? Adán, hombre, ¿qué onda? Bueno, si no le dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó, Adán? ¿Qué dijo Adán? Perdóname, Señor. Es que, tú sabes. No, dijo, la mujer que me diste. Por eso llegas tarde. Perdón. ¿Qué pasó, Adán? La mujer que me diste. Y luego, ¿qué pasó, mujer? La serpiente. Ya no afuera que llegar con la serpiente y ¿a quién le echa la culpa, no? Hermanos, siempre la autojustificación. Reconozcamos humildemente que necesitamos de Dios. Reconozcamos humildemente que nos falta mucho por caminar, pero pongamos toda nuestra disposición, todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón para que en humildad recibamos la instrucción y nos dé fortaleza para obedecerla. Y si nos equivocamos, Él es fiel y justo para perdonar toda maldad, para limpiarnos y perdonar toda maldad, hermanos. Es la misericordia de Dios. ¿Qué son esos balidos de ovejas que se oyen? 1 Samuel 15:15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, ¿a quién le echó la culpa? Al pueblo, por el pueblo simple y sencillamente llevó a cabo las instrucciones del rey Saúl. De Amalec los han traído porque el pueblo, este pueblo, tú sabes cómo es el pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, ¿sí? A Jehová tu Dios. Pero lo interesante es que le dice a Jehová tu Dios. No dijo a Jehová mi Dios. ¿Sí lo estamos leyendo, hermanos? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, Lo demás lo destruimos. O sea, quiso ganarse el reconocimiento de la gente por su aparente bondad. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Hermanos, hermanas, no olvidemos que las pequeñas zorras, como dice la Escritura, echan a perder los grandes viñedos. Lo cual representa, o la enseñanza que nos da, es que esos pecaditos que consideramos insignificantes, esos pequeños detalles que sabemos que no son agradables a Dios, pero que siguen estando ahí, y que aparentemente son inofensivos, pero que siguen trayendo discordias entre los matrimonios, siguen trayendo discordias en las familias, siguen trayendo discordias entre relación padres e hijos. Y los hijos, ante una instrucción de los padres que no obedecieron, como dicen, ma, otra vez, pa. ¿Y qué dicen las madres de familia? Es que ya llevas 4 horas ahí en el juego. Tienes que ser más dedicado, pero las cosas buenas, las cosas que te van a dejar una enseñanza mejor. Es que tienes que limpiar tu cuarto. Ma, otra vez. Pues otra vez está sucio. Es que pierden mucho tiempo en esos jueguitos. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué más, hermanas? Puede haber una lista incalculable, ¿sí? No son vagos, no son groseros, ¿verdad? Tus hijos, pero ¿cuántas horas en los jueguitos? Ma, pa. Pero sí fui al grupo de jóvenes. ¿Pero qué es ese válido? Es el juego que estoy jugando, ¿verdad? Pero lo más triste, hermanos, es que nosotros ante Dios como hijos hacemos lo mismo. Señor, ya lo sé, pero tenme paciencia. Y somos, sí, bien responsables en ciertas áreas.
pero en otras no. ¿Sabe usted que conozco adultos que tienen su cuarto de gamer y que se la pasan encerrados 4 o 5 horas jugando ahí, los adultos, padres de familia? Y se oye todo el día y se encierran, ahí tienen sus bocinas, sus 3 pantallas y sus audífonos y su silla de gamer y wow, y ahí están, se la pasan. Y la esposa por acá llamándole a mi esposa. Ouch. Ay, perdón. Hermanos. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? 4 horas ahí y salen con los ojos hinchados. Y luego todavía es domingo en la mañana. Hoy no voy a la iglesia porque me duele poco la cabeza. ¿Y esos balidos de oveja que se oyen qué son? Punto número 6, iglesia. No se nos olvide, jamás se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. No se nos olvide jamás. Y precisamente es lo que le dice Samuel a Saúl. Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño, habla de insignificante, ¿verdad? Eras una persona común y corriente. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Lo que le está diciendo, que Dios no te levantó cuando eras un hombre común y corriente y tenías muchas malas costumbres. Y Dios no te hizo libre y no te dio libertad, o no te llamó de la esclavitud para libertad para volver a ser otra vez esclavo de otras circunstancias, de otros hechos, de otras pues cosas que nos puedan detener nuestro crecimiento espiritual. Y esto sucede mucho. Se nos da un encargo, una responsabilidad, y ahora deseamos hacer las cosas a mi forma de pensar, no como se nos encomendó, y hasta ponemos condiciones. Y lo más triste, y algunos ya están hasta listos, ¿sí? Voy a desobedecer, así. A ver qué dice, a ver cómo reacciona mi papá. O a ver cómo reacciona mi mamá. Voy a desobedecer. A ver cómo reacciona mi jefe en el trabajo. Acá quiero que me corran. Voy a desobedecer. A ver cómo reacciona el pastor. Y ya estamos preparados muchas veces. Y si me llama la atención, pues me voy. Así. ¿Usted cree, hermano, hermana, que esto está bien delante de Dios? Claro que no, mis hermanos. Eso y da cuenta de que hay muchas cosas que aún traemos en el corazón y nos llaman la atención y que se nos para la cresta. Bueno, ¿cómo lo dice Dios en su palabra? No endurezcáis la cerviz. ¿Sabe lo que es endurecer la cerviz? ¿No? Ponerse así como gallito, así. Eso es endurecer la cerviz. Pues, ¿y qué tiene, pastor? Nada más. Aquel que ora por ti. Aquel que ha invertido su vida por las ovejas. Y luego las ovejas. Tentando a Dios y a las autoridades de Dios. Y se oyen los balidos de pecados que aún están ahí arraigados en el corazón, pero que no los queremos soltar. Y en lugar de arrepentirnos y en lugar de tomar cartas en el asunto, como se dice, o corregir, brincamos como gallito de pelea.
y nos ponemos en contra de las autoridades, como lo hizo Saúl con Dios. Realmente no era contra Samuel, era con Dios, contra Dios, hermanos. 1 Samuel 15:20, y Saúl respondió a Samuel. Fíjense lo que respondió Saúl: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Es más, y he traído a Agag de Amalec y he destruido a los amalecitas. Pero yo no soy el responsable, el pueblo fue el que los perdonó. 1 Samuel 15:21, así lo dice: mas el pueblo tomó el botín y vacas, de las ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Mis hermanos, voy a hacer una analogía, pero yo quiero que comprendamos el principio espiritual. A Dios le gusta la carne asada. Uy, ya les desperté aquí el hambre. A Dios le gusta la carne asada, ¿sí? Hacían sacrificios y quemaban, ¿sí? Esos partes que él solicitaba. Y cómo llegaba el olor fragante hacia su presencia con ese humo, en forma de humo, hermanos. Sí, a Dios le gusta la carne asada y se deleita en la carne asada, pero cuando la preparamos con obediencia, cuando está respaldada por la obediencia, por la sujeción y el sometimiento a su perfecta voluntad, y no andamos batallando, y que encontramos un principio de la palabra de Dios, una ordenanza, un estatuto que Dios nos manda y lo hacemos con alegría en nuestro corazón, sin estar batallando, cuestionando, sino simplemente si Dios lo dice, yo lo hago. Y esa es una determinación que todo creyente, todo hijo de Dios, que somos los creyentes, su iglesia, debemos accionar siempre. Si Dios lo dice, yo lo hago, punto. Porque eso me conviene a mí, porque es bendición para mi vida. Dios sigue siendo Dios con mi obediencia o sin mi desobediencia, hermano, hermana. Esa es la realidad. Pero le gusta la carne asada que va acompañada con obediencia, cosa que Saúl no hizo. Versículo 22. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y ciertamente el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y luego le aclara en el versículo 23, porque como pecado de adivinación y rebelión, ¿sí?, y como ídolos e idolatría, la obstinación, así es la desobediencia, la obstinación es desobedecer, hermanos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, aprendamos de cada riqueza espiritual, de cada experiencia, de cada historia que el Señor Dios inspiró a sus santos hombres para que quedaran por escrito y usted y yo tengamos para decidir correctamente ese conocimiento, iglesia. Concluyo. Otro profeta, Miqueas 6:8. Oh hombre, oh ser humano, ¿verdad? Oh creyente, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La obediencia, iglesia, siempre será probada. Y usted y yo sabemos cómo hemos salido hasta ahora en cada una de nuestras acciones o las acciones de cada día. ¿Estamos listos o todavía nos falta un poco? ¿O nos falta mucho? Cada quien lo sabe. Lo que sí les puedo decir es que Dios es paciente y sabe que requerimos madurar un día más. Sabe que somos humanos, se acuerda que somos polvo, dice la Escritura. Pero es necesario que usted y yo sigamos caminando hacia lo que Dios espera y seamos esos hijos obedientes que Él demanda de cada uno de nosotros, para que entonces en esa actitud, en esa perseverancia, el Señor tenga complacencia de cada uno de nosotros, como lo hizo con todos aquellos héroes de la fe que usted y yo podemos leer en la Escritura.
La obediencia siempre será puesta a prueba. Siempre, hermanos. Siempre será puesta a prueba. Que en las pruebas que vienen adelante, mis hermanos y hermanas, salgamos aprobados. Simple y sencillamente porque el anhelo de nuestro corazón es en todo momento obedecer a Dios. Amén. Póngase de pie y oremos al Padre Celestial. Padre, te damos gracias, Rey bendito, porque hasta el día de hoy tú has sido exageradamente, Señor, en ese amor paciente con cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, porque en este momento quizás vino a nuestra mente, a nuestro corazón, aquellas fallas que aún como cristianos, que te conocemos, que sabemos de tu voluntad, aún seguimos claudicando, Padre. Perdónanos, Rey. Queremos fortalecernos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Queremos caminar, mi Dios, en esa dirección a la cual, Padre, tú nos has llamado. Queremos ser menos nosotros y más tú. Que Cristo sea una realidad, Padre, en cada uno de mis hermanos que están aquí enfrente. Y que a pesar de las circunstancias o a pesar de las deficiencias, mi Dios, que cada uno de ellos muestren su perseverancia, su pasión por obedecerte, su pasión, mi Dios, por establecer tu reino y tu autoridad primeramente en nuestras vidas, Rey. Gracias, Padre, porque esa es tu voluntad perfecta. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey amoroso, paciente y misericordioso, que cada día espera ver en cada uno de nosotros un crecimiento, una madurez, y como lo conocemos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, seguimos teniendo oportunidad hasta que tú regreses por tu iglesia. Padre, seguimos teniendo oportunidad hasta que tú regreses en lo individual por cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Hermanos, la obediencia siempre será puesta a prueba. Salgamos adelante. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte.